Creo que entiendo lo que estás diciendo sobre envejecer, la muerte y las elecciones. Y no obstante, no parezco ser capaz de dejar de envejecer llegados a este punto. ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Cómo funciona esto? Todo el proceso que llamas despertar no es algo que ocurra haciendo elecciones selectivas, conscientes, para facilitar cosas específicas que sientes que son parte del proceso. En este caso en particular, esas cosas serían tu referencia al envejecer y finalmente a la muerte. El hecho de pensar que superar el envejecimiento o eliminar la necesidad de la muerte serían un signo de tu progreso en el camino a despertar es una forma de pensamiento egoico. Te animaría a entender que esto no es así. Del mismo modo que no curas realmente una enfermedad del cuerpo al tratarlo a éste, no facilitas el despertar curando cosas que te parecen estar sucediendo en el sueño, como el envejecimiento y la muerte. Prestándole atención a esas áreas, sigues entreteniéndote con las consecuencias de tener un cuerpo. Lo que me gustaría que entendieras es que el proceso viene de dentro, viene de un continuo sentirte a ti mismo, permitiendo que se vayan las restricciones que parecen atarte a un estado de sueño. Y no me refiero a los sueños individuales que tienen lugar, sino a la consideración general del sueño. Es un proceso de permitirte a ti mismo y no de presionarte a ti mismo. No se trata de sentir que hay algo que captar y agarrar para así poder desinvolucrarte del sueño. Se trata de estar en un constante estado de reconocer que estás soñando. Es un proceso de permitirte reconocer que esto no será siempre así y que el proceso de despertar está teniendo lugar en y por sí mismo sin tu acción, voluntad o intento conscientes. Te quiero recordar que el estado de tu ser es algo que ya existe. Eso, en y de por sí, debería revelarte que cualquier acto de voluntad que aparentemente vaya a crear algo en realidad irá en detrimento de tu proceso, porque estará en contradicción con el hecho de que ya estás siendo lo que eres. Si has elegido no tener la experiencia del envejecimiento ni de la muerte, entonces permite que así sea. Y lo permites expandiendo todas las demás elecciones para que vayan más allá de cualquier límite que parezca acompañarlas. ¿Ves? Se trata de un concepto total, el de que o bien estás despierto o bien dormido, lo cual da lugar a las elecciones que, o bien, son obvias en el sueño, o bien lo son en el estado despierto. Permíteme plantearte una analogía. Si desearas comprarte un automóvil, simplemente decidirías el color, la función y quizás alguna cosa del interior, y entonces irías a por él. No te pones a fabricar todas y cada una de sus partes. Todas ellas están en función de lo que el automóvil es. Y cuando estás despierto, la realidad y el reconocimiento claros de tu elección de no envejecer y no experimentar la muerte física, están simplemente en función del estado despierto. No son elecciones conscientes. Todas las experiencias de limitación finalmente hacen que te des cuenta, mediante la experiencia, de su falta de valor. Y una vez que hayas dejado de darle valor a cualquier tipo de limitación, tendrás un más claro reconocimiento de quién realmente eres. ¿Por qué la mente va perdiendo su memoria a corto plazo cuando envejecemos? No es una cuestión de que la mente esté perdiendo nada, ni tampoco eso está en función de la edad o del tiempo. Tu mente es sin edad. Sin embargo, al aceptar que es tu cuerpo lo que te identifica totalmente, entonces la mente va naturalmente asociada al cuerpo. Y a medida que creas
que el cuerpo debe deteriorarse, creas la creencia de que la mente seguirá el mismo patrón. Otra creencia extensamente aceptada es la de que tú solo eres digno y querido en el grado en que puedas contribuir sosteniendo y complaciendo a los demás. Como este sostén normalmente ocurre en los años de juventud o de madurez, entonces al envejecer y sobrepasas el momento en que te sientes útil, rediriges la atención de tu mente hacia aquel periodo productivo de tu vida. Entonces, el periodo actual de vejez es ignorado y el enfoque mental se dirige hacia afuera del mismo, puesto que ves que tu contribución ya no es de valor y el único valor que tiene para ti es el de cómo vas a ser capaz de relacionarte con este periodo actual para manipularlo o remodelarlo de modo tal que se pueda ajustar a aquel periodo temporal en que sí te permitías a ti mismo sentirte valioso. En sociedades en que la edad es valorada y equivale a sabiduría y a utilidad, no hay pérdidas de memoria a corto plazo ni senilidad en la gente mayor. Te preguntas a ti mismo, ¿qué puedo hacer entonces para cambiar esta manera social de pensar, para ayudar a que la gente mayor reconozca el valor de su edad y su sabiduría? La respuesta es simplemente esta: cambia el modo en que piensas sobre ti mismo cuando experimentas el envejecimiento. Si encuentras difícil aceptar que este proceso es innecesario, intenta al menos descartar la idea de que tu valor tiene algo que ver con tu capacidad o disposición a brindar soporte o placer a alguien más, bajo una forma que no sea la de amarlos de forma consistente e incondicional. Y solo el aceptar esta liberación para ti mismo será como tú vas a poder reconocer su validez para cualquier otro. Cuando este reconocimiento haya sido plenamente realizado, descubrirás que siempre ha sido así y no hay nada más que cambiar. La enfermedad de Alzheimer tiene una causa parecida. Es una forma de retirada del trato con el dolor. Cuando la gente alcanza un punto en su vida donde una acumulación de miedo les deja sin ganas de sobrellevar la vida tal y como la están experimentando. Lo más corriente es que el dolor haya sido acumulado a partir de un sentimiento central de rechazo, de repudio, y ese sentimiento permea el resto de las experiencias. En otras palabras, cualesquiera que sean las experiencias que estén teniendo, como su percepción se ha visto abrumada por el sentimiento de pérdida de valor debido al rechazo, ven todas sus experiencias como confirmación de este rechazo. Se desarrolla el sentimiento generalizado de que cualquier experiencia que esté teniendo lugar se daría mejor sin ellos ahí, y por lo tanto se retiran de ella. En las fases iniciales hay una tendencia a proyectar su falta de autoestima sobre aquellos de quienes se sienten rechazados, y eso crea ira. La manera en que tratan con su ira a medida que ésta es experimentada a través de la percepción de una menguante autoestima es abandonar, retirarse de esa experiencia. Y cuantas más experiencias así se incluyan en su experiencia total de vida, más dejarán de participar. El cuerpo, al ser quien refleja el proceso del pensamiento, lo que hace paralelamente es apagar las funciones neurológicas que caracterizan físicamente aquellas actividades de las que se están retirando. Normalmente estas no incluyen todas aquellas cosas que funcionan a partir del sistema automático de respuesta, como puede ser la respiración, el proceso digestivo o el de ser capaces de identificar espacialmente cosas con su visión, pero sí que se apagan la mayoría de casos de respuesta al dolor, ya que este es el reflejo primario que están intentando evitar. Podrías entonces pensar sobre esto como si fuera un caso de amnesia generalizada. ¿Querrías
tratar el tema del SIDA? Lo primero sería dirigir tu atención al resto de epidemias que han aparecido en este planeta de tiempo en tiempo. La Gran Peste, por ejemplo. En cada caso siempre estaban asociadas a un gran miedo. El miedo que se incluye en el problema con el virus del SIDA parece ser diferente solo por las implicaciones sociales y porque te ves de forma diferente en medio de todo esto. También hay una sensación de que esta manifestación en particular podría de cierto modo haber sido resultado de un cierto tipo de castigo social. Ustedes son capaces de inventar todo tipo de castigos y lo continuarán haciendo en tanto que sostengan el concepto de pecado, el concepto de un padre que los vería como niños negligentes y que los castigaría por portarse mal. No es el caso. El virus del SIDA no recibe reconocimiento en la mente de Dios, tal y como no lo tuvo el virus de la peste. Por favor, no permitas que lo que socialmente implica o que cualquier otro significado que parezca surgir alrededor de esta forma de peste consiga hacer que definas todo de forma diferente o que distorsiones tu pensamiento, diciéndote que esta forma de enfermedad sería diferente del resto. El SIDA, como el resto de manifestaciones de deficiencia física o de enfermedad, es reflejo de un conflicto interior, lo cual en sí mismo es solamente otra definición para el miedo. La razón de que sea tan difícil de aceptar que una enfermedad como el SIDA es algo manifestado por tus pensamientos es porque traduces eso en que se trata de algo autoinfligido a propósito. En la medida en que este pensamiento se considera inaceptable, te quedas con la conclusión de que eres una víctima de cualquier enfermedad. Pero de lo que te conviertes en víctima es de tu creencia en que es posible ser víctima. Te diría que cualquier manifestación de enfermedad se trata de la aceptación, dentro de tu marco de pensamiento, de un espacio para lo que no es perfecto. Sobre esto que te digo hay tendencia a decir, es correcto, lo veo bien, y teóricamente lo puedo asumir, pero ¿qué pasa con la amenaza que sufren nuestras vidas cotidianamente aquí y ahora? Así que debo decir de nuevo que nada cambiará jamás en tu experiencia, a menos que cambies la manera en que la piensas. Lo que podrías considerar como algo teóricamente muy bonito, es lo que te ofrezco en realidad como solución muy práctica, muy los pies en la tierra, por así decirlo, para eliminar el problema. ¿Haría esto que desapareciera el SIDA? A medida que reemplazas tus pensamientos de miedo con los que te identifican como una extensión del amor de Dios, no solo te experimentarás personalmente a salvo, sino que igualmente no encontrarás amenazadoras las elecciones que tus hermanos realizan en sus respectivos sueños. Hay una tendencia a distorsionar, a cambiar tus conclusiones acerca de lo que ves que está sucediendo, basándote en juicios del pasado sobre su relevancia. Te animaría a que entiendas que el problema que tu atención afronta con respecto a cualquier forma de enfermedad debería llevarte a hacerte esta pregunta. ¿Soy una víctima? ¿Existe una fuerza en mi exterior que me pueda hacer feliz o poner triste? ¿O que pueda destruir mi vida física? ¿Piensas realmente que hay diferencias entre creer que existe una fuerza que te puede entristecer o hacerte feliz y otra que puede destruir tu vida física? Debido a los valores de tus juicios del pasado, querrías verlo primero como una infracción muy menor, como algo que podrías superar simplemente cambiando de mentalidad y decidiéndote a sentirte bien. Pero de la segunda, extraerías unas mayores implicaciones que estarían fuera de tu control. Pero simplemente te estoy diciendo que esto no es así. Cualquier cosa que albergues en tu mente y que implique que hay una fuerza exterior a ti, te llevará al final a concluir que hay un Dios vengativo. Así que quizás este sería un buen sitio para comenzar. En vez de pensar sobre la enormidad del problema del SIDA, pregúntate a ti mismo lo siguiente, para poder
realmente arreglártelas en tu mente con esta cuestión. ¿Hay un Dios vengativo? ¿Hay un Dios que sería capaz de darte cualquier cosa que no fuera amor y libertad de poder elegir, experimentar lo que sea que desearas llevar a tu existencia física? Te estoy dando una respuesta que te resulta muy difícil aceptar en este momento, pero en realidad te estoy dando la única respuesta que al final te permitirá llegar a identificar el problema que has planteado. ¿Por qué se ha extendido tanto el cáncer y no se le ha encontrado cura? No es que haya más cáncer, podría darse cualquier cosa que expresara la culpa del ego y satisfaciera su necesidad de mantener su miedo vivo, encontrando amenazas para ese cuerpo que él cree poder controlar. Así es como justifica su miedo. En el pasado, esto surgió bajo la forma del SIDA y la epidemia que creó. Cuando has experimentado miedo durante mucho tiempo, la familiaridad de las emociones de desamparo sirve al propósito de la culpa como una dolorosa expiación por tus pecados. A medida que el pensamiento del cáncer se haga menos temible, será encontrada una cura y surgirá alguna otra cosa en su lugar. Para controlarte más efectivamente, el miedo debe parecer que te impone una amenaza ante la cual no hay defensa posible. La causa de toda enfermedad es siempre la misma, y así todas tienen la misma curación. Cuando haces distinciones y a una le otorgas un mayor impacto que a otra, o dices que requiere de una curación especial, se trata de una percepción errónea. Cuando te digo que aprender a amar es lo que sana todas tus percepciones erróneas, incluyendo las de la enfermedad, ¿crees que la persona que tiene lo que llamarías un tipo muy destructivo de cáncer está menos dispuesta a ser amada que alguien que parece tener otro achaque menor u otro problema cualquiera? ¿Responderías de manera diferente dependiendo de la cantidad de amor que percibes que necesitan quienes están ante ti? ¿Es posible amar por grados? Todo esto nos confunde al mezclar el limitado poder de la capacidad del ego para amar con el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Tu papel en el proceso de sanación es mantener la conciencia de la presencia sanadora que ahora está presente en cada mente, esperando tan solo a ser reconocida. Solo así puede verse justificada tu fe en el poder del amor. ¿Puedes clarificarnos algo acerca de la experiencia de la homosexualidad? Te sugeriría que no te entretuvieras mucho con las implicaciones sociales de lo que describes como homosexualidad. El propio concepto del sexo ha sido algo muy encubierto, malentendido, mal concebido y usado de muy diferentes maneras dentro de tu intento de establecer para él unos límites socialmente aceptables. Y como en cualquier otro intento de establecer límites sociales o de cualquier otro tipo, algunos tendrán la sensación de necesitar expandir esos límites, de ir más allá de las restricciones, de tener unas experiencias que no sean las aceptadas dentro de un marco dado. Este es el caso de la homosexualidad. ¿Ves? Siempre existe la tendencia a establecer grandes distinciones entre las formas de las ilusiones. Siempre está ese maravilloso intento de apaciguar al ego construyendo carreteras secundarias que parezcan ser más excitantes que otras, que parezcan tener mayor o menor significancia o impacto en tu intento de despertar. Te he dicho muchas veces antes cómo esto es una muy tortuosa forma que el ego toma para alejar tu atención del único asunto que está realmente en cuestión. Podría, caso por caso, darte tantas razones técnicas por las que cierta persona elige la homosexualidad como por las que otra no. Pero esto de nuevo es, como ves, simplemente un entretenimiento. Continuarás validando el sueño si sigues distinguiendo entre las cosas que están sucediendo en él
y consideras que tienen diferentes implicaciones a la hora de salir del sueño. Te estoy alentando a que entiendas que a lo que te estás comprometiendo es a la práctica de un proceso que cambiará un patrón mental, lo cual en definitiva va a deshacer una forma egoica de pensar. Si insistes en interesarte en otras materias que no sean tu propio despertar, el juego del ego se reforzará y el juicio será el elemento clave que se hará omnipresente. Cuando hablo del juicio me refiero tanto a los aspectos del juicio que consideraríamos útiles como a los improductivos, tanto a los buenos como a los malos. No puede darse, no realmente, un estado de permiso y de aceptación incondicionales si estás en un marco mental que te aliente a hacer juicios de ninguna naturaleza o forma. Cuando hablo de permitir incondicionalmente, me refiero a una actitud que te posiciona solo en ese punto en el cual puedes considerar solo las cosas que conciernen a tu propio despertar. Tu atención es fácilmente desviada de este proceso cuando se da la necesidad de enfocarte en el proceso de alguna otra persona. Existen, tal y como los percibes, muchos otros ahí fuera, y en caso de elegir distraerte, las posibilidades son infinitas. A través de los años he escuchado los términos almas gemelas cósmicas y llamas gemelas. ¿Tienen alguna validez? Desde el punto de vista con el que abordas esta información, ninguna. Desde un punto de vista más amplio, es imposible que en Cristo existan cosas que no sean almas gemelas. Todos somos reflejos unos de otros. Estás intentando saber si hay dos aspectos del Cristo que pudieran ser especiales el uno para el otro, y te sugiero que esta forma de pensar no es la apropiada. Así como no hay nadie que sea más grande, sería muy inadecuado que tú, al intentar reconocer la igualdad y la plenitud del Cristo, y admitiendo que toda experiencia que se tiene en Cristo es igualmente compartida por todos, entonces intentaras razonar acerca de la posibilidad de que dos de esas expresiones pudieran tener una relación especial e independiente. Cuando eliges experiencias que en tu mente son elegidas desde un punto de vista que no reconoce la plenitud de la mente de Cristo, puedes escoger tenerlas con otras expresiones especiales que tampoco están reconociendo su plenitud. Esas experiencias serán como cualquiera de las demás experiencias de relaciones individuales que se tienen. Pueden trascender elecciones posteriores relativas a estar en un estado encarnado o desencarnado, y simplemente porque esa es la manera en que habrías elegido tenerlas. Por favor, recuerda que todas las experiencias que estás teniendo las has planeado cuidadosamente, y tus planes no se ven limitados. En caso de elegir tener un compañero cósmico y uno de ustedes dijera, bien, creo que ahora me iré un rato hasta ese borde del cosmos, ¿y por qué no te vas tú a la otra punta y nos encontramos de vuelta aquí para comparar nuestras notas? Así sería. Y no sería muy distinto si le dices ahora a alguien, creo que me iré a la ciudad. ¿Por qué no te vas a algún otro sitio? Nos encontraremos en casa esta noche y hablaremos de ello. No estás limitado a la hora de elegir tus experiencias, pues cada una tiene su origen en tu mente. Mi única sugerencia es que a esas relaciones cósmicas no les asocies una mayor relevancia espiritual. Tu relación se fundamenta en tu elección de conocerte a ti mismo. Venimos a veces a la forma humana con un grupo de amigos, por así decirlo, y tocamos las vidas de los demás en diferentes momentos. La respuesta es la misma. Puedes tener eso que dices de la manera en que quieras. Te comunicas y haces planes con quienes están en este estado carnal. ¿Crees que habría alguna manera especial de no ser capaz de comunicarte cuando estuvieras en un estado desencarnado? Hemos hablado a menudo de que lo único que cambia es tu mentalidad. Estar con un cuerpo o estar sin él es solo otra elección que haces. El rango de posibilidades solo es diferente dependiendo de si elegiste experimentar algo con un cuerpo o no.
Tu mente no está en el cuerpo. Cuando has elegido tener un cuerpo, has limitado erróneamente tu marco de referencia al decir que tu mente es ese cuerpo. Al elegir venir a una experiencia física, ¿siempre nos quedamos bajo la forma de un cuerpo humano? ¿O bien experimentamos una variedad de formas físicas aquí o en algún otro lugar? De nuevo, esto es algo de tu elección. Pero te diría que en la mayor parte de los casos se elige experimentar la plenitud, la máxima extensión de cada plano físico, como tú lo podrías llamar, o de cada dimensión, antes de elegir experimentar otra. Esto no es necesario que sea así, pero es lo más corriente. Si decidieras elegir entrar en otro conjunto de elecciones que no conlleven la necesidad de tener un cuerpo físico, serías igualmente libre de hacerlo así. ¿Por qué es que siquiera nos planteamos al encarnar en este estado de limitación? ¿Por qué no entré en otro nivel sin tal limitación? Aún estás operando bajo la impresión de que hay una influencia exterior que te está trayendo y sacando. Tu estado mental es o bien limitado o bien ilimitado o cualquier cosa entre medias. Así que donde quiera que vayas, lo haces basándote en cuál sea tu creencia en ese momento. Y al querer irte a otra existencia, hacia cualquier otra forma de experiencia, como primero creas esa experiencia en tu mente, la crearás con un sentido más o menos estrecho de limitación, dependiendo de cuál sea tu comprensión en el momento. Y no se trata de que vayas al estado desencarnado, donde repentinamente estarías totalmente despierto, y entonces digas, creo que volví a zambullirme en esta forma de experiencia y limitaré mi visión a eso. No, tu visión siempre es tan amplia como permitas que sea, pero no cambia entre las formas encarnada y desencarnada. Cuando se está en el estado de sueño, cuando parecemos existir solo en el planeta Tierra, ¿cómo saber qué es de Dios y qué no lo es con respecto a la forma? ¿Cómo definir la presencia física de Dios en este estado de sueño? Dios, en y por sí mismo, no está presente en el estado de sueño. Sí está presente el reconocimiento que tienes de ti mismo, como siendo la extensión de Dios, como siendo la expresión de Dios. Y eso es lo que ves y reconoces en el sueño, pues ves una parte de ti mismo existiendo en dicho sueño. Sabes que no estás realmente en el sueño, sino que solo lo parece. Te percibes a ti mismo como estando en algún lugar donde no estás, así que hay un aspecto de tu ser que extiende o levanta el brazo y que reconociéndose a sí mismo dice, aquí está Dios. Y como te percibes estando aquí, en otro estado, entonces de ese modo traes a Dios a tu sueño. Nada que diera una sensación de ningún tipo de finitud sería un verdadero reconocimiento de Dios. Aquello que tenga comienzo o fin, o cualquier borde, sería solo tu percepción de lo que una creación de Dios pudiera ser. La forma que toma Dios es la forma del amor. Cuando quiera que percibas que hay amor expresado de cualquier modo, estás reconociéndote a ti mismo como una expresión de ese amor de Dios y viéndolo manifiesto. Cualquier otra forma que veas es completamente irrelevante. Lo relevante es solo el sentimiento que tengas por la forma, la extensión del sentimiento en el cual te reconoces a ti mismo como siendo el amor de Dios. Podrías decir que todo lo que ves es Dios, porque tú eres Dios, pero eso te confundiría porque tienes una percepción limitada de ti mismo. No reconoces la divinidad de tu ser y por tanto ves una ilusión de la verdad de tu ser y de Dios. La forma y la fuerza vital, definiendo la presencia de Dios. Cuando se está en el estado de sueño, cuando parecemos existir solo en el planeta Tierra, ¿cómo saber qué es de Dios y qué no lo es con respecto a la forma? ¿Cómo definir la presencia física de Dios en este estado de sueño?
Dios en y por sí mismo no está presente en el estado de sueño. Sí está presente el reconocimiento que tienes de ti mismo como siendo la extensión de Dios, como siendo la expresión de Dios. Y es eso lo que ves y reconoces en el sueño, pues ves una parte de ti mismo existiendo en dicho sueño. Sabes que no estás realmente en el sueño, sino que solo lo parece. Te percibes a ti mismo como estando en algún lugar donde no estás, así que hay un aspecto de tu ser que extiende o levanta el brazo y que reconociéndose a sí mismo dice, aquí está Dios. Y como te percibes estando aquí, en otro estado, entonces de ese modo traes a Dios a tu sueño. Nada que diera una sensación de ningún tipo de finitud sería un verdadero reconocimiento de Dios. Aquello que tenga comienzo o fin o cualquier borde sería solo tu percepción de lo que una creación de Dios pudiera ser. La forma que toma Dios es la forma del amor. Cuando quiera que percibas que hay un amor expresado de cualquier modo, estás reconociéndote a ti mismo como una expresión de ese amor de Dios y viéndolo manifiesto. Cualquier otra forma que veas es completamente irrelevante. Lo relevante es solo el sentimiento que tengas por la forma, la extensión del sentimiento en el cual te reconoces a ti mismo como siendo el amor de Dios. Podrías decir que todo lo que ves es Dios, porque tú eres Dios. Pero eso te confundiría porque tienes una percepción limitada de ti mismo. No reconoces la divinidad de tu ser y por tanto ves una ilusión de la verdad de tu ser y de Dios. ¿Sería apropiado decir que esas cosas que experimentamos con los sentidos físicos no son, en sus formas, la expresión directa de Dios? Toda forma es una limitación. Esta limitación es algo impuesto por ti, de la misma manera en que impones una sensación de limitación sobre el amor de Dios. Es un intento de empaquetarlo, de llevarlo hacia la sensación intelectual del conocimiento, y por tanto hacia algo que te dé cierta idea intelectual de lo que Dios es. ¿Sería más apropiado decir entonces que Dios es la fuerza vital en la forma, pero no la propia forma física? Sería del todo apropiado decir que Dios es la fuerza vital, y punto. Y esa fuerza vital es algo percibido por nosotros con la conciencia más que con los sentidos. Esa fuerza vital es percibida de muchas maneras diferentes. Cuando lo es en su pureza, en su esencia, de no tener comienzo ni fin, y en tanto que emanando solo amor, ahí sí estás reconociendo su realidad. Cualquier otro sentido que tú contribuyas a darle mediante tu percepción de la forma, se convierte en tu propio adorno y así en una distorsión de lo que realmente es. En el curso se dice que no hay diferentes tipos de vida. La fuerza vital en mí, que es una extensión de Dios, es la misma que la que hay en una planta o animal. Si esto es cierto, entonces lo que diferencia a un humano, estás comenzando a crear una distorsión, incluso ahora, porque intentas descomponer las cosas en empaquetamientos. Reconoce que la expresión de ti es la suma total de la fuerza vital de Dios. Cuando intentas crear otra fuerza vital, la proyectas al mundo de una manera que crea una diferencia entre ello y tú. Al hacer esa proyección, le das atributos que llamarías caballo, perro, árbol, roca. Pero la creación consiste en una sola fuerza vital. En el ámbito físico, tal y como ahora lo experimentas, no ves una unidad en esa fuerza vital. La ves fragmentada y cada una de las formas fragmentadas tiene un sentido diferente. Como su significado o sentido se hace diferente, su forma también. Y tu percepción de estas formas se convierte en algo que contiene clasificaciones para así poder convencerte de, o para confirmarte, la aparente realidad de un mundo que no es sino una ilusión. Si estoy en esta ilusión debido a una elección que he hecho,
¿Esas otras formas de vida han elegido igualmente estar separadas de Dios? No hay otras formas de vida, solo hay una verdadera forma vital que es la expresión o esencia del Creador de todo. Así como éste es indivisible, igualmente lo es la fuerza vital. ¿Ves? Si fueras a creer que existen todas esas otras formas de vida, con diferentes características y rasgos, inevitablemente las emplearías para confirmar tu comprensión de que existe algo fuera de ti. Esto es lo que realmente se quiere decir con la declaración de que no hay nada fuera de ti. Tú eres la fuerza vital que es llamada creación. Las experiencias de la creación son muchas y variadas, y como parecen diferentes, entonces las percibes como partes separadas de la fuerza vital. Y cuando te obcecas con la necesidad de estas identificaciones individuales, encuentras extremadamente difícil comprender el concepto de que no habría sido una sola fuerza vital. Hay algo en ti que lucha por la necesidad de existir, por verte a ti mismo como siendo aquello que Dios reconoce como valioso y como merecedor. Y eso es la auténtica justificación de tu sentimiento de necesitar ser identificado individualmente. Pero debo decirte que en lo más profundo de tu ser entiendes muy claramente la libertad que reside en tu conocimiento de que no hay necesidad de tener ninguna sensación de ser diferente. Todavía ando confundido considerando la experiencia humana frente a la experiencia de una planta, mineral o animal, componiendo una sola fuerza vital. Entonces, debes concentrarte solo en comprender que para ti solo hay una cosa, tu experiencia. Entiende que cuando sientes necesidad de mirar afuera y definir lo que percibas como siendo una expresión diferente de la fuerza vital, así estás simplemente reforzando tu creencia en una falta de continuidad, de modo que la fuerza vital de Dios, el sentido de la creación, se ha descompuesto en más o menos empaquetamientos. ¿Te gustaría pensar que hay formas de vida que experimentan el sentido de la vida de maneras que serían diferentes de la que tú experimentas en tu existencia? No es así. Esto no es sino la proyección de tu malentendido. Esto es la base de esa cosa que llamamos percepción. Se trata de tu proyección hacia fuera de ti mismo, de un concepto que refuerza tu creencia de que hay algo que existe aparte de la plenitud de ti mismo. Cuando hablo de la totalidad de ti, esa totalidad comprende todo lo que hay en el ámbito de la creación y que es expresado por todo lo que ahora defines como una entidad separada. Una planta, un árbol, otra persona, una nube, un planeta, una estrella. Eso es todo tú, en el mayor sentido de tú. Porque lo que tú eres, en el mayor de los sentidos, es Dios. Es la creación. Es todo lo que existe, que jamás ha existido y que jamás existirá. Esto es Dios. Esto es el universo y es todo amor. Y solo cuando dejas de creer que esta descripción que te he presentado es suficiente, empiezas a percibir que hay otras cosas que debes añadirle. Y en ese intento descompones la fuerza vital en cosas que sean más fácilmente comprendidas por tu intelecto, más fácilmente comprendidas mediante esas cosas que se presentan ante ti a través de tus sentidos físicos. Y solo cuando te permitas a ti mismo dejar que esa necesidad se vaya, es cuando recordarás la experiencia de quien tú eres. La información que dice que hemos fabricado todas las formas aquí, con nuestros sentidos físicos, mediante nuestra percepción, es difícil de entender para mí. Cualquier sensación de algo como siendo diferente, ya sea lo que percibas con o sin forma, sería tu percepción de y tu malentendido sobre.
la realidad de aquello que es plenamente Dios y por tanto plenamente tú. De nuevo, te alentaría a no obcecarte con esto, sino a comenzar partiendo de la base de entendimiento que dice: estoy en el centro de todo lo que es, y no hay nada fuera de mí que esté desconectado de mí. Reconoce, sin embargo, que cuando percibes que esto no es así, has fabricado otra creación en la ilusión. De hecho, te diría que es totalmente así como de entrada creaste la ilusión. Cuando miro por la ventana y veo el bello paisaje, concéntrate en el sentimiento que este ver por la ventana genera en ti, y no creas en lo que tus ojos te están diciendo. Concéntrate en lo que tu corazón te lleva a comprender. Tus ojos simplemente quieren categorizar aquello que has decidido que es bello, como opuesto a lo que has decidido que es menos bello. Permite que tus ojos estén ahí compartiendo la plenitud de esta experiencia que has elegido. No la niegues, pero mantén tu atención enfocada en lo que sientes. El sentimiento será el único verdadero comunicador del mensaje que estás buscando. Te aseguro que no se trata de lo que tú ves, sino de cómo te sientes acerca de lo que ves. Hay algunas frases de un curso de milagros sobre la mente que parecen relacionarse con esto. Ahí explicas que la mente no puede fabricar un cuerpo ni habitar en él, que la mente crea todas las cosas que hay, pero que no puede fabricar lo físico. En el libro de ejercicios, en la lección 167. Para mí eso quiere decir que todas las cosas reales deben estar en la conciencia y no en lo físico. Todas las cosas de Dios son de ese nivel, el que no es visto mediante lo físico, lo cual es exactamente lo que intentaba que entendieras cuando te hablé sobre reconocer qué es lo que sientes cuando crees que estás viendo. Es la mente en el sentido de la mente con mayúsculas, si quieres decirlo así, lo que te brinda todas las experiencias, pero entonces intelectualizas y creas una percepción alrededor de ellas, y según creas una percepción de algo, le darás forma, y esa forma cobrará un sentido. Esos sentidos son definidos por los límites de tu percepción. Y es solo el permitirte a ti mismo expandirte más allá de un sentido de limitación cuando la percepción se disuelve y cuando se entiende el verdadero sentido o significado. Si tuvieras un globo y ese globo fuera la representación de la percepción, podrías inflarlo y tu percepción se expandiría y se expandiría, pero continuaría siendo percepción, porque continuaría definiendo límites o parámetros dentro de los cuales te permites definir la experiencia que estuvieras teniendo. La percepción, por su misma definición y naturaleza, es limitación. Pero si continúas expandiendo límites, gradualmente llega el momento en que si soplas solo un poquito más, el globo explotará y no habrá necesidad de continuar valorando la percepción. Ves que existe ese sentimiento de que estás protegido por y encuentras seguridad en aquello que sea familiar para ti. Y así es esa frontera, la de tu familiaridad, lo que conforma la frontera o los límites de tu percepción. Cuando descubres que tu seguridad reside en tu completa libertad, en tu total infinitud, entonces descubrirás que no hay necesidad de percibir. Y como no hay necesidad de seguridad, no la hay de fronteras. Entonces te permitirás a ti mismo expandirte y ver completamente la plenitud de cada experiencia, y extenderás el sentido de lo que digo cuando afirmo que una sola fuerza vital es todo lo que existe. La única fuerza vital.
He leído en algunos sitios que hemos experimentado la vida como minerales, plantas y animales antes de convertirnos en seres humanos. ¿Es así? No, no es una percepción verdadera. Permíteme clarificarlo así para ti. Solo hay una fuerza vital. Puedes experimentar y comprender cualquier aspecto de esa energía de la fuerza vital en cualquier momento en que elijas entenderlo y permitirte a ti mismo estar abierto a la experiencia de su comprensión. No necesitas tener una encarnación de ningún tipo particular de fuerza vital para entenderlo. En su misma naturaleza, ¿son evolutivas las fuerzas vitales de las plantas, los animales y los minerales? No, no lo son. Son expresiones de la fuerza vital a las que has dado percepción y sentido como siendo planta, animal y mineral. Esto me resulta difícil de entender. Verte a ti mismo separado de los demás aspectos de la fuerza vital, ver a la propia fuerza vital como separada en diferentes manifestaciones de sí misma, es una percepción. Es una percepción que tú has aceptado. Como es una percepción, es ilusoria y es una ilusión de la verdad. Como ejemplo, tomemos mi caballo. ¿Querrías explicar entonces cómo es que esa fuerza vital se relaciona con mi fuerza vital? No hay, te diré de nuevo, más que una sola fuerza vital. Esa fuerza vital puede ser vista como algo pleno, indiviso, o bien ser vista como fragmentos separados. Cuando es vista como una plenitud, es vista como en su realidad. No hay fuerza vital que no sea una expresión del Padre, porque la fuerza de la vida es la expresión del Padre. Entonces, si la fuerza vital de un caballo llega a expresarse como forma, ¿qué le sucede cuando abandona la forma? El hecho de que haya sido una vez percibida como separada de la única fuerza vital es la ilusión, es la percepción, por tu parte, quien la ve fuera de contexto. ¿La fuerza vital humana contiene más expresión del Creador que la que contiene un caballo o una flor? Como te consideras a ti mismo un fragmento separado de la fuerza vital y como te experimentas con esa capacidad, entonces tu experiencia será la de alguien que tiene una inteligencia mayor y que parece ser una más plena, más completa expresión de la fuerza vital. Pero eso solo se debe a que has elegido ver la fuerza vital como algo fragmentado. Así que solo debido a nuestra falta de reconocimiento consciente de la fuerza vital, cómo son fabricadas todas esas diferencias que parecen mostrarse entre nosotros. Tu discernimiento te presenta la percepción de una diferencia. Y si quieres pensar sobre ello de una forma más clara, podrías considerar que tú también albergas la percepción, aunque intentes no hacer esta distinción. Albergas una percepción que te dice que también habría una distinción entre tú mismo, como expresión de la fuerza vital, y digamos otra forma humana más primitiva. ¿Cómo cuál? Como la de un aborigen. Cuando permites que esa distinción, que ese sentido de la separación, de la fragmentación, se vaya de tu mente, constata que te has librado de otra barrera limitante. ¿Es correcto percibir entonces que no hay diferencias entre yo mismo, el caballo, la flor, que todos somos expresiones de la plenitud del Creador? ¿Ves? Siquiera al plantearse la cuestión así, ya se está expresando la creencia errónea de que existe una diferencia. No hay más que una fuerza vital. Tú la expresas. Los términos en los cuales la expreses o bien le darán fronteras y sentidos de limitación o bien no lo harán. ¿Has visto ejemplos de personas que han estado mucho tiempo sentados bajo un árbol en un estado meditativo, para así poder reconocer que ellos son el árbol? El reconocimiento que más exactamente está ocurriendo es el que te acabo de describir, la singularidad de la única fuerza vital que existe. Ellos no son el árbol, son la misma fuerza vital que el árbol. Ciertamente, ¿es el hombre el ser más consciente de la fuerza vital?
Asignarle una definición al hombre como una parte distintivamente diferente de esa fuerza vital es confirmar la percepción errónea. Toda fuerza vital es totalmente consciente y por tanto deberíamos ser capaces de comunicarnos con cualquiera de sus aspectos. No hay un solo aspecto de ella del cual no formes parte. ¿No es esto una maravillosa frontera a traspasar? Experimentando toda la creación. En una conversación previa mencionaste que yo sabía que había experimentado todo aspecto de la creación de Dios. Si es así, ¿qué estoy haciendo en este diminuto planeta Tierra, en este cuerpo con una esperanza de vida de unos 70 a 100 años? Permítenos comenzar diciendo que tu interpretación de mi respuesta está viéndose algo limitada, porque te crees limitado solamente a aquello que ahora reconoces y reclamas como individual. Me gustaría que prestaras atención a una cuestión que ya has preguntado al respecto de si yo, como la individualidad de Jesús, les estaba hablando a otros en el planeta ahora. Mi respuesta de entonces contenía una explicación amplia que nos dirigía hacia un mayor reconocimiento comprensivo del Cristo. Te hablé entonces respecto a la necesidad de reconocer que yo, a mí mismo, me divorcio de esta individualidad conocida como Jesús, o dicho más apropiadamente, permito que mi identidad se funda con el Cristo, y así, en esa capacidad ampliada, el conocimiento es dado a través de todo el universo. En este contexto, te pido que entiendas que al comenzar a reconocerte a ti mismo como una partícula no separada en la mente de Cristo, llegas a reconocer más ampliamente que todo lo que es experimentado por el Cristo es experimentado por ti, porque tú eres una parte esencial e indivisible de ese Cristo. Cuando piensas en los términos de lo que has experimentado dentro del contexto de la interpretación donde te ves como entidad separada, te limitas demasiado a ti mismo. Refuerzas el que sea posible para el Cristo ser dividido en fragmentos individuales, pero en el nivel más profundo de tu ser entiendes claramente que esto no es posible. Tú estás conectado, nunca has estado desconectado, y al permitirte a ti mismo recordarlo, alcanzas el reconocimiento de que todas las experiencias compartidas por el Cristo son experiencias que han sido igualmente tuyas. No sientas que hay carencia o que podría haber algo menos que conocimiento. En la misma experiencia no creas eso simplemente porque no puedas identificarte con ella como habiendo sido algo en lo que te has involucrado directamente como personalidad individual. También eso simplemente te conduce a la conclusión de que existe una diferencia entre tú y Jesús. Cuando te hablo sobre la plenitud que existe en el Hijo de Dios, no se trata de un concepto, es una realidad. Y cuando una experiencia es elegida por cualquiera de los aspectos infinitos de esa mente, ella es compartida por la mente en su totalidad. Si esto no fuera cierto, no podría de hecho ser plena. Y si no aceptas tu participación en cada una de esas experiencias como algo real y presente, entonces nunca aceptarás el hecho de que eres una parte esencial de la totalidad. Hay un concepto egoico, un concepto de la separación que dice: si no lo conozco, no lo tengo y no es mío. Esto podría conducirte constantemente a sentirte separado de todo individuo con quien llegues a estar en contacto. Podrías siempre creer que había un interés en ellos que no te pertenecería, y por tanto que no podrías recibir valor alguno mediante ninguna experiencia que pareciera tener lugar a través de la individualidad de nadie. Esto también te mantendría en un constante estado de juzgar las experiencias individuales que ves que tienen lugar y a tener la percepción de que son experiencias que no tienen relación contigo. Cuando te digo que no estás separado de tu hermano, entiende que esto no es una explicación intelectual, es verdad. En todo aspecto que seas capaz de analizar relacionado con esta verdad, reconoce que si en algún momento crees que hay algo real que a ti te parece distinto de lo que le parece a otro,
entonces estás fracasando en reconocer el sentido de la plenitud. De nuevo te digo que no tengas la sensación de que, al darte esta respuesta, decrece en algún sentido aquel sentimiento tan sobrecogedor que has tenido al respecto del significado de mi otra respuesta. Solo se requiere que permitas que tu atención descanse en la mente unificada, y así entenderás que no hay ninguna experiencia escogida por cualquier aspecto de esa mente que no esté disponible para ti también como una experiencia personal. Lo que no te permite reconocer la plenitud y la compleción de cualquier experiencia como algo propio de ti es solo tu sensación de limitación. Y sin importar si sabes o no sabes que concretamente tú la habrías escogido para tu personalidad individual. ¿Estás diciendo entonces que la unicidad de todos nosotros es algo experimentado en esas elecciones que hacemos en la ilusión, así como en la realidad? Ves a tu mente en lo que llamamos la ilusión como un aspecto limitado de tu mente con mayúscula, plena. Pero no te engañes creyendo erróneamente que las experiencias que has escogido simplemente ya se han ido o que no han tenido realmente ningún valor o sustancia. Te es imposible tener cualquier experiencia, sin importar si te ves a ti mismo en un estado limitado o en un estado plenamente despierto, que no esté disponible para la totalidad de la mente de Cristo. El cómo se vean esas experiencias y el sentido que se les dé será muy diferente dependiendo de cómo delimitada consideres a tu mente, con mayúscula. Nada en ti disminuye si simplemente crees erróneamente que eres menos de lo que realmente eres. No vas a tener una experiencia de mayor categoría a medida que permites que las fronteras de tu mente se amplíen. Es solo la interpretación, la visión de la realidad de la experiencia, lo que se altera a medida que permites que tu visión, con mayúscula, se haga más clara. Al decir yo esto, habrá entonces una tendencia a que te plantees esto otro. De todas las elecciones sin consecuencias y erradas que he hecho, ¿cómo es que ciertamente han tenido su importancia o cierta magnitud como para poder verse incorporadas y comprendidas en la mente de Cristo? Y de nuevo te digo que esta cuestión se plantea simplemente porque has colocado una limitación y una percepción errónea sobre la propia experiencia.